Hola Leo, bienvenido a Lelia Astral. Qué bendición estar leyendo nuevamente aquí para ti. Vamos entonces a hacer hoy tu especial que se llama Esta persona no sabe cómo decirte esto. No sé si sea porque estén en contacto cero, porque estén lejos, por cualquier obstáculo, pero hay alguien que quiere decirte lo que vamos a hablar en esta lectura. Recuerda que esta lectura es general, toma lo que resuene, deja ir el resto y si tú ya quieres algo privado, personalizado, pues está mis datos de contacto en mis redes sociales y en el primer comentario. Bueno, esta lectura tiene dos partes, un mensaje general para todas las áreas de tu vida y luego pasamos a la respuesta de la pregunta en cuestión. ¿Listo? Déjame tus peticiones de oración en los comentarios y con todo gusto, con todo el amor del mundo, voy a orar por ti. ¿Listo? Bueno, veo una situación, procesos legales o situaciones que fueron injustas para ti en las cuales la espada de la verdad va a ser contundente en los próximos días. Veo situaciones en las cuales, como te digo, se actuó de manera injusta contigo que se van a solucionar pronto. Como te digo, este primer mensaje es general, pero yo aquí veo justicia a tu favor y esto me parece maravilloso porque definitivamente pues todos siempre esperamos que se actúe de esta manera con nosotros, especialmente cuando somos justos. Si tú crees que la justicia divina llega a tu favor, escribe gracias universo en los comentarios, porque al escribirlo lo decretas para tu vida. Así que nada, maravilloso. Me dice protege lo que te es sagrado. ¿Qué es sagrado para ti? Será tu familia, tu corazón, tu vida, tus principios, tu pareja, tu salud. Me dice que tienes que reorganizar un poquito el tema de tus prioridades. A veces comenzamos a darle prioridades a situaciones en las cuales, digamos, no actuamos de manera justa con nosotros y precisamente esto es lo que nos reclama la vida, nos pasa factura después. La misericordia te inspirará. Veo que una persona muy cercana a ti, puede ser familiar o pareja, que actuó de mala fe contigo, que no ha, digamos, como actuado en la misma medida en que tú has sido esa persona leal, firme, buena, ese Leo noble que siempre está allí para los demás. No, esta persona actuó mal y siento que es momento de perdonar, de soltar, de que ya no te cargues más con la situación si quieres avanzar en tu vida. Bueno, pasamos en este momento a la respuesta a la pregunta en cuestión. Antes vamos a sacar una cartita del oráculo de hadas y ángeles para ustedes, mis amores. Los invito a suscribirse, a activar la campanita. Canalizado por el Grigori del Poder. Dice que los próximos días tus negocios van a ser brillantes, vas a tener éxitos. Gracias a tus esfuerzos se te va a dar un proyecto. ¿Listo? Entonces súper importante para todas las áreas de tu vida, éxito, sobre todo en planos económicos. Y ahora sí, veamos iniciales importantes en estos días en el amor. Ahí por allá se cayó una letra, la letra F. Veamos qué letra fue la que está por acá. Que nada es coincidencia, ¿sí? La letra E. Tenemos la letra O, se armó la palabra feo. La letra C y la D y la J que quisieran salir. Ok. Recuerda que esta puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que tiene esta persona para decirte. Recuerda que puede ser tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex, estar juntos, separados o en contacto cero. En este momento, di el nombre completo de esa persona en tu mente. Luego por ahí salió mi Benji, que ya está pidiendo comida. Eso tiene para decirte respecto a lo que siente, respecto a lo que piensa. Vamos a subir un poquito estas cartas. Respecto a lo que siente, respecto a lo que piensa, respecto a lo que quiere. Muchas cartas invertidas, pero no todas tienen como una mala interpretación o negativa, ¿sí? No creo que aún no se ven todas. Ok, voy a bajar un poquillo la cámara. Ok, ahí creo que quedó mejor.
Veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Aries, Géminis. Aries está súper marcadizo y Géminis están súper marcados. También podrían estar saliendo con una persona de signo Piscis, ¿ok? Y Libra. Bueno, esta carta del emperador invertido me habla acerca de una persona que respecto a sus sentimientos se está callando, que reconoce que actuó de mala manera contigo, ¿sí? Veo que es una persona que siente que ya no tiene el control sobre una situación. Va a caer una fuerte tormenta. Y veo que es una persona que en definitiva sabe que ahora ya no tiene el control, que el control lo tienes tú. Esa persona, quizá por orgullo, quizá por miedo, por lo que sea, no acepta, ¿sí? No acepta que ya no tiene las de ganar, ya no tiene el control. Es una persona que si en determinado momento te habla o te busca para hablar o arreglar una situación, veo que se va a escudar en problemas o situaciones del pasado en las cuales tú te equivocaste. Quizá este siempre sea como el comportamiento o el modus operandi de esta persona, que cuando la embarra contigo, cuando comete algún tipo de error, entonces lo que hace es sacarte en cara situaciones en las cuales tú cometiste alguna falta, ¿sí? Veo que esto solamente lo hace como una especie de excusa, ¿sí? Y es un acto realmente de inmadurez, porque entonces se justifica. Veo que a pesar de todo, esta persona siente que tiene posibilidades de recuperar lo perdido contigo. Puede ser la confianza, puede ser la relación, ¿sí? Pero veo que es una persona que a pesar de esta actitud inmadura, no pierde la esperanza de recuperar lo que había entre ustedes dos, ¿sí? Entonces, pues nada, eso ya queda a cuestión tuya si realmente perdonas a alguien con esta actitud o no, o si le confrontas y le dices que realmente pues está actuando de una manera infantil, ¿sí? Bueno, esto tiene que decirnos respecto a lo que piensa. Una persona que honestamente piensa en una especie de traición o de mentira, de engaño, de estafa. 2 cartas, 3 cartas de engaño, mira. Sota de oros invertida, rey de copas invertido, 3 de espadas invertido. Esta persona piensa en una traición, ¿sí? Yo pienso que aquí sí definitivamente pudo haber un triángulo amoroso, una infidelidad. Si tu instinto, si tu intuición te dice que esto pues venía pasando, déjame decirte que realmente esto ha sido pues verdad, ¿sí? Además, por otro lado, este 3 me habla de una persona cuyos pensamientos están totalmente en desorden, hay confusión. ¿Por qué? Porque sabe que la embarró, pero no tiene los pantalones suficientes para asumirlo, ¿sí? Entonces, no sé, yo aquí siento una persona bastante inmadura y qué pereza eso de verdad. Esta persona, ¿qué es lo que quiere? Primero que todo, sexualmente te extraña mucho. Piensa en nostalgia o piensa más bien con nostalgia sobre esas noches de pasión y de deseo que había contigo. Probablemente en otros lados solo ha obtenido sexo y contigo hacía el amor. Pero veo que piensa mucho en este tema. Te extraña en este sentido. Y en ese mismo orden de ideas, veo que su debilidad es la parte sexual, ¿sí? Podría estarte proponiendo como una especie de encuentro, pero yo lo veo más que hacia la parte sexual. Por su parte, esta sota invertido me habla acerca nuevamente de este engaño. 4 cartas ahí, hablando acerca del engaño. Pero también esta sota me habla acerca de que en medio de todo, este torombolo, no sé si ustedes sepan el significado de esa palabra, pero en mi país eso es como tonto. Sufre por lo tonto que es o por las malas decisiones que ha tomado si es mujer. Pero no sé, es que yo le siento una energía súper infantil. No sé si es que es menor que tú o siempre se comporta de esta manera. Veamos qué nos recomienda el tarot. Aquí se han caído unas cartas y yo digo que no son coincidencias. ¿Qué te dice el tarot egipcio? La herencia, que primero que todo pienses en hijos o te refugies en tu familia. También que si siempre tienes estos patrones de personas inmaduras en tu vida, pues analices si es un patrón que estás repitiendo y veas a nivel familiar qué es lo que tengas que cortar en tu árbol generacional.
Y la carta de los acuerdos me habla acerca de negociar con esta persona, pero sin llegar a la actitud de mártir, ¿sí? No puedes estar permitiendo que siempre pase por encima de ti y se salgas con las tuyas. Tenemos un número maestro, el número 33, que nos habla acerca de eso, del sacrificio. Bueno, quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente. Si no lo conoces, en el primer video en el primer comentario te dejé un link para que tú mismo lo calcules. Y si no, quiero que vayas al último video de Libra y que allí complementes esta lectura, ¿sí? Si siempre escuchas un solo video y no escuchas tu ascendente, pues siempre tu lectura va a quedar a medias, ¿ok? Si quieres participar en el sorteo de 2 lecturas privadas conmigo, debes cumplir todos los requisitos, que son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video, escribe la palabra Luna en los comentarios y así sabré que los viste completos y mereces participar. Comparte este video, sígueme en redes sociales y así cada día podremos apoyar más a nuestros gatitos y perritos del refugio. Un abrazo enorme y te llevo a mi corazón.